Got it. ¿Ya están vendiendo las estudiantes? Ujú. Nope. Aparece. Ok. Ah, Muy bien, Listo. Ujú. ahora sí. muy bien, gracias. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos en esta tarde bonita a la clase de el área de matemática con la profesora Jessica Córdoba. Le agradecería que tengan la gentileza pues de encender sus cámaras. La profesora Jessica va a decir cuál es su dinámica para el trabajo del día de hoy. Adelante, profesora. Hola, Jessica, ¿me escucha? Muy Acá bien. estoy. Se me salió un número de repente. Adelante, profesora. Ok. Listo, ya podemos comenzar. Sí, sí. Ok, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, creo que algunos ya me conocen, habíamos trabajado anteriormente. Mi nombre es Jessica. Yes, it's in Spanish. Yes, the class is in Spanish. Alguien me está preguntando que si la clase va a ser en español. Sí, va a ser en español. Porque, bueno, yes, ajá, español, sí. Ok. Vamos a trabajar el día de hoy con geometría y geometría coordenada, triángulos similares y congruentes y triángulos y coordenadas. Ok. Yo voy a compartir mi pantalla. Vamos a comenzar, un momento para compartir la pantalla. A ver. Y mostrarles la presentación. A ver. Ok. Vamos a colocarlo como presentación. Bueno, como les comentaba, vamos a trabajar con geometría coordenada, triángulos similares y congruentes, cuáles son los criterios que se establecen para cada uno, ¿sí? Y triángulos y coordenadas, o sea, cómo aplicamos los triángulos o sea, qué uso damos cuando graficamos triángulos en el sistema cartesiano. Realmente muchos usos, pero entre ellos vamos a nombrar algunos, ¿ok? Ahora vamos a comenzar con la definición de geometría coordenada. Principalmente, ¿qué es una coordenada? Una coordenada es un concepto que se utiliza en geometría y que permite nombrar a las líneas que se emplean para establecer la posición de un punto y de los planos o ejes vinculados a ella. ¿Ok? Entonces, normalmente un punto en el espacio va a estar dado por coordenadas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se establece o cómo se rigen estas coordenadas? Bueno, hay algo que se conoce como sistema de coordenadas. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Es el conjunto de valores que permiten identificar la posición de un punto en un espacio geométrico. ¿Ok? A ver. Ok, la posición de un punto en un espacio geométrico. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahorita estoy más que todo presentándoles la parte de teoría. Después que ya les presente la parte de teoría, vamos a comenzar con la práctica y allí me pueden ir preguntando las dudas que tengan, sobre todo por lo menos cuando estamos graficando en los distintos cuadrantes y los teoremas de los triángulos similares y congruentes, ¿ok? A ver, ya va, ahora se quedó pegado esto, un momento. A ver, ahí está. Ajá. Que los tipos de sistemas coordenados. ¿Cuáles son los tipos de sistemas? Tenemos el de coordenadas cartesianas, que es el que vamos a trabajar principalmente, es el que ustedes están estudiando actualmente, ¿sí? Formado por dos ejes en el plano, tres en el espacio, o sea, si estamos trabajando en dos dimensiones va a ser X y Y, principalmente o normalmente X y Y. Si estamos trabajando en tres dimensiones va a ser X, Y y Z. ¿Sí? Por eso dice 2 en el plano y 3 en el espacio. Pero vamos a trabajar principalmente en el plano, o sea, en dos dimensiones. Mutuamente perpendiculares, tienen que ser, los ejes son perpendiculares, forman 90 grados entre ellos,
Recuerdan que habíamos comentado que perpendicular significa que forman 90 grados entre ellos y se cortan en el origen. Las coordenadas de un punto cualquiera vendrán dadas por las proyecciones de la distancia entre el punto y el origen. Así es que se cuenta, todo se cuenta referente al origen. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. También tenemos el sistema de coordenadas polares, pero ya eso se ve más que todo cuando empiezan con la parte de cálculo, sí, más que todo precálculo, cálculo. En esta parte no vamos a trabajar esto, ¿sí? Coordenadas polares es que se trabaja con radio y ángulos, pero no vamos a cubrir eso hoy, sino que solamente les estoy mencionando los tipos de sistema de coordenadas, pero normalmente para lo que ustedes necesitan es cartesianas, ¿ok? También tenemos coordenadas cilíndricas, pero ya esto es más para cálculo. Coordenadas esféricas, ¿sí? Son los diferentes tipos de coordenadas que van a trabajar. Ok, ahora, coordenadas cartesianas. Para representar un punto, ¿sí? En el sistema cartesiano, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a apoyar en este sistema cartesiano que está formado por 4 cuadrantes, ¿sí? Aquí, como pueden ver las partes, bueno, aquí hay un detalle que no me he fijado, les digo cómo voy a arreglar ahorita. Este es el eje Y, ¿ok? Este es el eje Y, este es el eje X, ¿sí? Aquí dice cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, ¿sí? Los cuadrantes se cuentan en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? En esta dirección, así, ¿ok? Entonces sería cuadrante 1, ¿sí? Otra cosa importante, bueno, vamos a leer esta parte y después les digo aquí cómo vamos a trabajar esto en la práctica. Las rectas se llaman ejes coordenados, o sea, este es el eje X, esta recta horizontal es el eje X y esta recta vertical es el eje Y. El punto de intersección es el origen. Las rectas dividen el plano en 4 partes. Esas 4 partes es lo que llamamos cuadrantes, enumerados del 1 al 4 y se cuentan en dirección contraria a las agujas de reloj, como ya les mencioné. Al eje horizontal se le llama X y a otra cosa se le llama X o también de manera mucho más formal, abscisas, el eje de las abscisas y tiene parte positiva y parte negativa. Esta va a ser la parte positiva del eje X y esta es la parte negativa, ¿ok? Y el eje vertical, el eje Y, ¿sí? Que es el eje Y, normalmente lo van a llamar eje Y, o el eje de las ordenadas, tiene su parte positiva acá y su parte negativa. O sea, el eje Y se mide verticalmente y el eje X horizontalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante aprender de aquí? Súper importante, los signos de los cuadrantes, ¿sí? Si yo estoy clara con el eje X positivo y el eje X negativo, siempre el positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda y el eje Y positivo en la parte superior y negativo en la parte inferior. ¿Alguna pregunta? Are these quadrants plane geometries? Ahora, Sí, sí, ajá. Sí, estos aquí son los hay, cuadrantes en el plano geométrico, ajá, sí. en inglés la hicieron, profesora, aquí no. Se la puede leer. Sí, ya vi. Sí, me están preguntando si estos son los cuadrantes en el plano geométrico. Yes, yes, these are the quadrants in the geometric plane. When you're working in 2 dimensions, okay? When you're working in XY, like XY, those are the quadrants that you use, yes? First, second, third, and fourth, okay? Son los 4 cuadrantes que se utilizan. Ok. Entonces, voy a explicar en detalle, ¿sí? Para que entiendan qué son los cuadrantes, porque para graficar cualquier cosa, si ustedes no entienden cómo son los signos, se les va a hacer muy complicado, ¿sí? Quizás ya algunos de ustedes lo saben, pero lo tengo que explicar inicialmente. Un punto, normalmente un punto en el plano se representa en un plano de 2 dimensiones, ¿ok? Estamos trabajando X, Y. Un punto se representa XY, ¿ok? O sea, voy a escribirlo acá. Se representa X, vamos a usar una más gruesa, ok, a ver. No, esta no sirve, ya voy. Vamos a buscar una mejor. Bueno, a ver si. XY, ¿ok? Un punto se representa X, Y, siempre en ese orden. Las X van primero, las Y van de segunda, ¿sí? ¿Qué se tiene que aprender de memoria? Que un punto que esté representado en el primer cuadrante
¿sí? En el primer cuadrante va a ser siempre positivo en las X y positivo en las Y. ¿Por qué? Porque está en el lado positivo de las X y en el lado positivo de las Y. Un punto en el primer cuadrante siempre va a ser más, más. O sea, positivo en las X, positivo en las Y, ¿sí? Un punto en el segundo cuadrante, pero es que tienen que verlo de esta manera. Voy a colocar colores para que lo vean mejor. Voy a colocar colores acá. Vamos a pintar este de amarillo. Este es el primer cuadrante. Un punto en el primer cuadrante abarca positiva las X, positiva las Y, ¿sí? Un punto en el segundo cuadrante abarca negativa las X, positiva las Y, ¿ok? Ahorita voy a leer sus mensajes, lo que están escribiendo. Ahorita lo leo, ¿sí? Ahorita lo reviso. Este sería negativo en las X, positivo en las Y. ¿Por qué? Porque horizontalmente estoy trabajando con los negativos y verticalmente con los positivos, ¿sí? En este cuadrante, en este cuadro, ¿sí? Voy ahora al tercer cuadrante. ¿Cómo es un punto en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante, este color, bueno, en el tercer cuadrante, un punto es, a ver, ¿cómo sería un punto en el tercer cuadrante? Negativo para las X y negativo para las Y. ¿Por qué? Porque estoy en el lado negativo del eje horizontal y en el lado negativo del eje vertical, ¿sí? Y en el último cuadrante, ¿sí? En el último cuadrante que tenemos, a ver este color. En el último cuadrante tenemos positiva las X, ¿sí? Positiva las X y, a ver, positiva las X y negativa las Y, ¿ok? ¿Por qué todo esto? Porque normalmente cuando mandan a graficar puntos en el plano, si me dicen el punto 2, ahorita les voy a dar un ejemplo, voy a borrar todo esto, esto era una explicación, ahora voy a graficar un punto. Si a mí me dicen grafica, o si no me dicen grafica, solamente que me den el punto y me digan en qué cuadrante está. Si a mí me dan el punto, ejemplo, 3, menos 3, 1. ¿En qué cuadrante estaría este punto? Ahora voy a leer los mensajes que ustedes me han mandado y si alguien me puede decir en qué cuadrante está ese punto, pueden participar, ¿sí? This linear graph, sí, yes, they are linear graph. I mean, you're working with 2 dimensions, okay? ¿En qué cuadrante estaría este punto? No, alguien me dijo negativo, pero no, ¿qué cuadrante? ¿El primero, el segundo, tercero? Positivo. No. A ver, voy a explicar nuevamente. Si yo tengo la X negativa, ¿sí? Y la Y positiva, estaría ¿cuál cuadrante la X es negativa? O sea, voy aquí, la X negativa y la Y positiva estaría en el segundo cuadrante, ¿sí? ¿Y cómo grafico ese punto? Bueno, voy a unir menos 3 en las X, porque estas son las X, con 1 en las Y, ¿sí? Y este sería mi punto menos 3, 1, ¿sí? Aquí, esta unión de menos 3 en las X y 1 en las Y, donde ellos se intersectan, donde ellos se cruzan, ese es el punto. ¿En qué cuadrante estoy? En el segundo, ¿sí? Rise over run, no, rise over run is about slope. Rise over run, no estamos aplicando rise over run aquí, ¿sí? Rise over run es otro tema. Eso es pendiente de una recta, ¿sí? Eso es otra cosa. Ok. Menos 3, 1. A ver, último ejercicio antes de pasar a lo siguiente. Si yo les digo un ejemplo, ahora necesito graficar el punto, a ver, necesito graficar el punto 1 menos 3. ¿En qué cuadrante está ese punto? 1, menos 3. ¿En qué cuadrante estoy? Cuadrante, no me digan positivo, negativo, no, ¿ok? Cuadrante, 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál? Si la X es positiva y la Y es negativa, ¿en qué cuadrante estoy? Ya va, vamos a volverle a colocar los signos acá para que se guíen, ¿sí? Pero eso sí se lo tiene que aprender de memoria, ¿ok?
Este es la X positiva, esta es la X negativa, esta es la Y positiva y esta es la Y negativa, ¿sí? Ok, ¿en qué cuadrante está? Ah, muy bien, Michelle, muy bien, está en el cuadrante número 4, perfecto, ¿sí? Voy a graficarlo para que lo vean, ¿sí? Estoy en el cuadrante número 4, en las X es 1, ¿sí? En las X es 1 y en las Y es menos 3. So, aquí tendría esto, estaría en el cuarto cuadrante, ¿sí? Ese punto está en el cuarto cuadrante. Cuando ustedes memoricen que las X horizontalmente positivo para la derecha, negativo a la izquierda, y las Y, el eje Y, este es el eje Y, ¿ok? Este es el eje Y, y las Y positivo en la parte superior y negativo en la parte inferior, se le va a hacer mucho más fácil graficar los puntos, ¿ok? ¿Sí? Ok, voy ahora a pasar a la siguiente página, la siguiente diapositiva. Bueno, hasta ahora creo que quedó claro. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar acerca de los cuadrantes. Me pueden preguntar si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, por favor, háganlo con confianza para que la profesora pueda avanzar en la temática. Bueno, creo que no hay ninguna duda porque no me ha llegado ningún mensaje. Ah, ya me Así llegó. es. Ok, todos dicen que, bueno, me dijeron que está bien. Ok, perfecto. Vamos ahora a pasar, ¿sí? A la siguiente. A ver. Ujú, ok. Bueno, lo que les decía, un punto, cualquier Ay, profe, punto, disculpe, dígame. pero aquí están preguntando nuevamente qué son los cuadrantes. Yo creo que si no queda claro cuáles son los cuadrantes, pues el estudiante no podría avanzar. Aquí Ok, preguntan por los los cuadrantes. cuadrantes es la división del plano, ¿sí? La división del plano cartesiano, ¿sí? De acuerdo a sus signos, ¿sí? Yo tengo mi plano cartesiano, pero el plano cartesiano está formado por dos ejes, el X y el Y. Aquí están otra vez, lo voy a colocar acá en X. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Qué pasa? Que cuando yo corto esas líneas en forma perpendicular, yo genero 4 cuadros, ¿sí? Esos 4 cuadros, el cuadrante número 1, esta región es un cuadro, es un cuadrante. Cuadrante número 1, cuadrante número 2, es como para dividir el plano en 4 partes, ¿sí? El plano cartesiano se divide en 4 partes. Esos son los cuadrantes, ¿sí? Cuadrante 1, cuadrante 2, este grupo, este cuadro es el cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, ¿sí? Entonces, ya yo cuando tengo los 4 cuadrantes, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo los clasifico? Dependiendo del signo, ¿sí? Si yo estoy en el primer cuadrante, yo sé que todos los puntos son siempre así. O sea, X, Y, siempre un punto en el plano, la X va primero y la Y va después. O sea, la coordenada X horizontal va primero y la vertical va después, ¿sí? Entonces, si yo estoy en el primer cuadrante, yo me tengo que aprender, ¿sí? Bueno, aprender ahorita, porque después ya con la práctica ya se les va a hacer fácil, ¿no? Lo van a ver rápido. Que en el primer cuadrante la X es positiva y la Y también es positiva. Eso lo tengo que saber, ¿sí? De memoria. En el segundo cuadrante, la X es negativa y la Y, ¿dónde estoy acá? ¿Esto qué abarca? O sea, esta línea me abarca, si yo estoy aquí, estoy trabajando con las X negativas y con las Y positivas. Entonces, este sería mi segundo cuadrante. Si yo estoy en el tercer cuadrante, yo estoy trabajando con las X negativas y las Y negativas, ¿ok? Ese sería mi tercer cuadrante. Y si estoy en el cuarto cuadrante, estoy trabajando siempre las X primero, ¿sí? Estoy trabajando con las X positivas y las y las Y negativas, ¿ok? Pero eso lo tienen que memorizar, ¿sí? Para que se les haga mucho más fácil todo lo que viene después, porque ustedes inicialmente van a graficar puntos, pero después esos puntos se vuelven figuras y después esas figuras tienen fórmulas que hay que aplicar para hallar distancia entre puntos, puntos medios y todo eso aplica, o sea, todo eso involucra que tienen que tener claro cómo se grafican los puntos en el plano, ¿sí?
Entonces acá, bueno, ya esto es un poquito más de lo que habíamos dicho. Estos puntos se escriben en orden. En orden quiere decir que yo no puedo venir y escribir la Y primero y la X después. No, siempre la X, que es la horizontal, va primero, la abscisa primero y la ordenada después, ¿ok? Abscisa, coma, o sea, abscisa y ordenado. El eje horizontal primero y después el eje vertical. Ok, vamos ahora a pasar a la siguiente página. A ver, voy a borrar acá. A ver, voy a leer un mensaje. X goes first. Sí, siempre la X va primero. ¿Quién me dijo esto? Danny, yes. X always goes first and Y goes next, okay? Goes second. Always X first. Ok, ahora vamos a la siguiente diapositiva. Ajá. Bueno, ya terminamos con las coordenadas cartesianas, ¿sí? Quería ponerles un ejercicio rapidito. Voy a dejar de compartir acá el archivo, ¿sí? Pero es que necesito saber si en general tienen clara la idea de... Voy a compartir la pizarra, ¿sí? Y voy a, ¿y qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a colocarles algunos puntos y ustedes me tienen que decir en qué cuadrante está, ¿ok? Identificar el cuadrante, ¿sí? O sea, por lo menos, yo lo único que voy a hacer es esto. Yo sé que aquí es más, aquí es menos, aquí es menos, aquí, perdón, aquí es más, aquí es menos, ¿ok? Voy a colocarlo en distintos colores para que no se confundan. A ver. Acá lo voy a poner en este color. Ajá, este es el eje de las Y, ¿sí? Este es positivo, este es negativo. Este es el eje de las X, ¿ok? El eje de las X, este es positivo, este es negativo. Ya saben que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. Voy a colocar algunos puntos y ustedes van a decir en qué cuadrante está, ¿ok? O sea, no es necesario que los grafique, solo con ver los signos van a poder saber en qué cuadrante está, ¿ok? Número 1, número 2, número 3. Voy a colocar solo 4, ¿ok? A ver. Ok, esos 4. Les voy a dar, a ver, 2 minutos. 2 minutos para que lo hagan, ¿sí? Tienen toda la guía acá. El cuadrante 1, los signos del cuadrante 1, aquí lo tienen, los signos del cuadrante 2, del cuadrante 3 y del cuadrante 4, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que, o sea, esto que voy a escribir aquí no está correcto, ¿sí? Yo no sé si o sea, yo no estoy escribiendo la respuesta, solo estoy dando un ejemplo. Si yo creo que este está en el cuadrante, un ejemplo, en el cuadrante 3, yo escribo, ok, está en el tercer cuadrante. No quiere decir que está en el tercero, ok, esto está mal. Yo solo estoy dando un ejemplo, ¿sí? Ahora, ustedes van a hacerlo y luego 2 minutos voy a preguntar, a ver qué tal, ¿sí? O si alguien quiere participar por cuenta propia, mucho mejor. Si lo tienen la respuesta, pueden escribir en el chat, ¿ok? Ok, muy bien, Abdías, lo que me mandaste está correcto. Michelle también, muy bien. Gersi, muy bien. Todos me han mandado la respuesta que me han enviado, está correcta. Ok, ya ahora los mensajes empezaron a llegar muy rápido. A ver, voy aquí. Este está en el cuadrante 2, perfecto, sí. Todos los que me mandaron que este está en el cuadrante 2, sí, está en el cuadrante 2, perfecto. El número 2, a ver, he recibido varios mensajes. El segundo, ok. Todos han coincidido que el número 2 está en el cuadrante 1. Sí, porque en el cuadrante 1 la X y la Y son positivos. Perfecto, muy bien. A ver, el número 3. Sí, Camila, siempre así. Siempre ese orden, ¿sí? X primero, Y va después, ¿sí? Siempre. El 3 está en el... ok,
todos los que me han enviado que el 3, que la número 3 está en el cuadrante 3, está correcto, ¿sí? La número 3 está en el cuadrante 3. ¿Por qué? Porque la X es negativa y la Y es negativa. O sea, yo estoy aquí, voy a poner color para que lo vean. O sea, si yo estoy en la X negativa y la Y negativa, ¿sí? Estoy en el tercer cuadrante. Entonces la respuesta a esta sería tercer cuadrante. Y a ver si me mandaron la respuesta del 4. A ver. Cinco, seis, 3 y 4. El cuarto, muy bien. Sí, ajá. Los que me enviaron que, o sea, el número 4 está en el cuarto, ¿ok? Sí, está en el cuarto cuadrante. A ver, ¿cómo quedaría esto? Quedaría así. Yo estoy acá, ¿sí? Esta es la X siempre y esta es la Y. La X está positiva y la Y está negativa. Yo estoy graficando en el cuarto cuadrante, ¿sí? Ese punto pertenece al cuarto cuadrante, ¿ok? Entonces, concluimos que en este punto, el punto número 1, cuadrante 2, el 1, 3 está en el cuadrante 1, menos 5, menos 2 está en el cuadrante 3 y 6 menos 8 está en el cuadrante 4, ¿ok? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces ahora voy a ver acá, 4. No, el número 4 está en el 4, ¿ok? El número 4 está en el cuadrante 4, ¿sí? Acá. Ok, voy a dejar de compartir la pizarra y vamos de vuelta al archivo. Bueno, espero que ya esté un poquito más claro lo de los cuadrantes para seguir trabajando con la otra parte. A ver, un momento. Voy a compartir acá. A ver. Ajá. Esto sí necesito que presten mucha atención porque tiende a ser un poquito confuso, ¿sí? Tiende a confundir un poquito cuando hablamos de triángulos semejantes y triángulos congruentes, ¿sí? Es normal que sea confuso porque se parecen mucho las reglas entre ellos, ¿sí? Yo de todas maneras les voy a explicar la diferencia, qué significa cuando tenemos triángulos similares y cuando tenemos triángulos congruentes. Voy a colocarlo acá, ok. Triángulos similares y congruentes. ¿Qué significa la palabra congruente? En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes, ¿sí? Y solo si tienen sus lados iguales, ángulos iguales y la misma forma sin importar su posición u orientación. Es decir, tienen que ser idénticos. Tienen que ser idénticos en el sentido de que tiene que tener los mismos ángulos, los mismos lados, o sea, tienen que ser iguales, ¿sí? Por eso es que decimos acá, dice igual forma para ser congruentes, ¿ok? Aquí, y cada lado corresponde, el lado A corresponde, de este triángulo corresponde al lado de D de este, ¿sí? BC, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, ¿ok? Para ser congruente tiene que tener igual tamaño, igual forma, igual tamaño, no importa la posición. O sea, yo puedo rotarlo, pero sigue siendo la misma figura, siguen siendo congruentes, ¿ok? ¿Sí? Ajá, ahora, cuando dos figuras son semejantes. En matemáticas, dos figuras geométricas son semejantes cuando tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Misma forma, pero diferente tamaño. Ejemplo. Yo tengo aquí una razón de semejanza. Estos dos triángulos tienen los mismos ángulos internos. Acá 20 grados, 50 grados, acá 20 grados, 50 grados, pero este tiene un lado de 3 y este un lado de 6. O sea, este triángulo es más grande, pero están siempre en proporción, ¿ok? No quiere decir que este 3, eso, o sea, normalmente hay proporción, ¿sí? Ahorita les muestro los ejemplos. Si esto es 3, un ejemplo, y esto es 5, esto va a ser 10. O sea, hay una proporción siempre, ¿sí? O sea, si es una proporción del doble, del triple, pero siempre va a haber una proporción entre ellos,
¿sí? Los ángulos en este caso son iguales y los lados, por eso es que dice que son semejantes porque tienen igual ángulo, pero diferente tamaño, cosa que no sucede cuando son congruentes, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a ver las reglas de semejanza primero, ¿ok? A ver. Ya va. Vamos a ver acá. Voy a revisar un momento qué mensajes me han enviado. Are congruent, sí, ajá. Son idénticos. Para ser congruentes tienen que tener ángulos iguales, lados iguales y la misma forma, ¿sí? Para ser considerados congruentes. Ok, vamos ahora a pasar a la siguiente. Ok, necesito mostrarles ahora que hay unas reglas. Reglas para los triángulos, o sea, criterios de semejanza de triángulos, ¿sí? ¿Cuáles son los postulados de semejanza? Criterio AA. ¿Qué es el criterio AA? Ángulo, ángulo, ¿sí? Ángulo, ángulo. Ahorita yo los voy a leer todos, pero yo les voy a mostrar ejemplos para que entiendan qué significa, ¿sí? O sea, quizá ahorita yo lea esto y ustedes no entiendan mucho qué quiero decir, pero después les voy a mostrar con ejemplos. Criterio AA de semejanza. Si dos triángulos tienen sus dos ángulos correspondientes congruentes, entonces el tercero también será congruente y los triángulos son semejantes, ¿ok? Criterio LAL de semejanza, que quiere decir LAL, lado, ángulo, lado, ¿ok? Lado, ángulo, lado. Teorema, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo congruente comprendido entre lados proporcionales, ¿ok? No iguales, proporcionales, ¿ok? Criterio LLL, que quiere decir lado, 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 de semejanza. Si los lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes, ¿ok? O sea, vamos ahora necesito que recuerden AA de los criterios de semejanza. AA, ángulo, ángulo. LAL, lado, ángulo, lado. Y LLL significa lado, 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 ¿ok? Ahora van a ver los ejemplos. Vean este primero. Voy a colocar esto acá. Ajá. Este es un ejemplo, está resuelto. Tenemos acá, dice, razona si son semejantes a los siguientes triángulos. Como podemos ver, este es más chiquito. Este triángulo es más chiquito que este. Tenemos 12, 10, 15, 18, 15 y 22.5. Si yo divido los lados que corresponden y me queda el mismo factor, o sea, la misma constante de proporción entre ellos, significa que son semejantes. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, voy a mostrarles acá. A ver. Acá yo voy a tener esto. Vamos a usar este color distinto. Aquí. Yo tengo que esto es 12, ¿sí? Este lado correspondería a este lado. Estamos hablando semejantes, ¿ok? No congruentes, semejantes. Este lado corresponde a este lado. Entonces yo digo, bueno, el lado pequeño, yo sé que está escrito aquí, pero lo voy a volver a escribir acá. Este lado del triángulo pequeño corresponde a 18 del triángulo grande, ¿sí? Y esa proporción debe ser igual si ellos son semejantes, si son, eso es lo que yo tengo que comprobar, si ellos son semejantes, entonces este 10 debe ser del pequeño, debe corresponder al 15 de grande. A ver, 10 es a 15, y luego este 15 del pequeño debe corresponder a 22.5 del grande. A ver, si yo divido todo eso, esas proporciones deben ser iguales. O sea, ese valor sí, como decir, sí, proporción entre ellos, debe ser igual, ¿ok? Entonces yo divido 12 entre 18, me dio 0.667. Si yo divido 10 entre 15, 0.667. 15 entre 22.5, ¿qué quiere decir? Que están todos relacionados con el mismo factor de proporción, ¿sí? Tienen el mismo factor de proporción que es 0.667. Quiere decir que sí, son semejantes. La relación de aquí a aquí es la misma que de este a este y es la misma que de este a este.
Entonces son semejantes porque tienen sus tres lados proporcionales. ¿Cuál criterio estamos usando aquí? LLL, de los que le mencioné, LLL, ¿ok? Lado, lado, lado. Ok, voy a leer sus mensajes a ver qué me están preguntando. Lado, ¿qué significa lado? Side, side, side. Ajá, ese significa side, lado de side, ¿ok? Se parecen mucho, ok. Yo sé que por eso es que les dije al principio que puede confundir. Los teoremas de congruencia con los teoremas de semejanza se pueden parecer mucho, sí, se parecen mucho. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado y es tener muy claro cuál es el concepto de ser triángulos congruentes y triángulos semejantes, ¿ok? Congruentes ya saben que todo debe estar, o sea, son los mismos ángulos, los lados corresponden a los lados del otro, o sea, son iguales, pero en los triángulos semejantes son de igual ángulo, pero no, los lados no son iguales, ¿sí? No tienen el mismo tamaño. Si me dijeron que son básicamente lo mismo, no, no son básicamente lo mismo, ¿ok? A ver, entonces acá se parecen mucho, sí, pero no es lo mismo semejante y congruente, ¿sí? Entonces acá tenemos 0.667, este sería el criterio o el postulado de semejanza LLL. Entonces, ¿por qué estos triángulos son semejantes? ¿Lo demostré? Sí, lo demostré. ¿Cómo lo demostré? Bueno, con el factor de corrección, perdón, el factor de proporción, ¿sí? Y acá tenemos, son semejantes porque tienen sus tres lados proporcionales, ¿ok? Sus tres lados proporcionales, ¿ok? A ver, vamos a pasar al siguiente ejemplo, porque necesito mostrarles un ejemplo, sí, necesito mostrarles un ejemplo de cada uno, ¿sí? ¿Ok? Entonces voy acá, vamos ahora al siguiente, voy a borrar todo esto. De todas maneras, yo puedo mandarles después esta presentación para que la tengan y tengan los ejemplos y puedan guiarse de allí si tienen alguna duda o alguna actividad que hacer que esté relacionada directamente a estos criterios, ¿ok? A ver, este es el segundo ejemplo de los criterios que trabajamos. Este sería, tengo acá 60, 100, 120 y aquí no sale este ángulo. Los triángulos no tienen el mismo tamaño. No, este es más chiquito que este es más pequeño. Pero todos sabemos que la suma de ángulos internos en un triángulo siempre debe ser igual a 180, ¿sí? Siempre la suma de ángulos internos en un triángulo es igual a 180. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si ya yo tengo que aquí esto es 100 y esto es 60, ¿cuánto falta para 180? 20. Este ángulo sería 20, ¿ok? Y este es 100, este es 20, ¿cuánto falta para 180? 60. Los tenía, no me dieron los ángulos en la misma dirección, o sea, no me los dieron en el mismo lugar, o sea, me dieron estos dos para este triángulo y en este triángulo me dieron los dos de abajo. Pero yo sé, si me sé la regla de que todos los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180, ¿ok? Entonces acá solución, 180 menos 100 menos 60 es igual a 20. Son semejantes porque tienen dos ángulos iguales, ¿ok? Este sería, hay fuentes que lo llaman AA, solamente AA, o lo pueden ver como AAA también, porque obviamente si tienen dos ángulos iguales, el tercero también va a ser igual, porque siempre en un triángulo los ángulos suman a 180, o sea, me refiero a que va a ser igual al otro triángulo. Si este ángulo corresponde a este a este, y este a este. Pero vieron que los triángulos no tienen el mismo tamaño, ¿sí? O sea, tienen los mismos ángulos, pero no necesariamente van a tener el mismo tamaño, ¿ok? Entonces son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. Ese es el criterio AA, ¿ok? A ver, voy a leer sus mensajes. No, este no es un triángulo straight angle. Ah, sí, straight angle, pero ¿por qué straight angle? De que debe ser la suma igual a 180, que es un ángulo lineal, sí, ajá, exacto, todo, siempre la suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180, ¿ok? Ok, muy bien, vamos ahora voy a borrar acá,
¿Sí? Bueno, espero que esto esté claro. Vamos ahora a la siguiente. ¿Dudas hasta ahora con los ejemplos que le he mostrado? Ustedes saben que les mostré 3 criterios. Hasta ahora les he dado un ejemplo de LLL, AA, y ahora falta el de LAL, ¿ok? Este es el de LAL, que es el que les voy a mostrar ahorita, ¿ok? LAL. Vamos a ver. Acá yo tengo que razonar o demostrar si estos triángulos son semejantes, ¿ok? Yo tengo que demostrar si son semejantes. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya yo sé que no son de igual tamaño. No tienen el mismo tamaño, pero tienen los mismos, tienen esto. Ok, yo veo que este ángulo aquí es 65, este ángulo es 65. Ok, puede ser que tengan un ángulo en común, pero tengo que ver si los lados son proporcionales. Si este ángulo lo tienen en común, pero los lados no hay relación entre los lados, no son semejantes, ¿sí? Ahora, si tienen este ángulo en común y los lados son proporcionales, yo cumplo con esta regla, lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque es así, es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, ¿ok? ¿Sí? Bueno, voy a borrar todo esto un momento. Ok, vamos ahora a mostrarles con, yo sé que está escrito aquí, pero lo voy a volver a hacer acá para que lo vean, ¿ok? En este punto, yo tengo que relacionar, o sea, cuál es la proporción, este lado corresponde a este lado, ¿sí? Entonces yo escribo 7 es a 17.5 y aquí está interno, como 8 corresponde a 20, o sea, 8 del triángulo pequeño corresponde a 20 del triángulo grande, ¿ok? 8 corresponde a 20. Vamos a ver si eso está en la misma proporción, ¿sí? Si yo divido 7 entre 17.5, eso va a ser igual a 0.4. Si yo divido 8 entre 20, es 0.4. Son proporcionales, están relacionados con el mismo factor el mismo factor de proporción, ¿ok? 0.4, 0.4. Ya yo demostré que estos lados son proporcionales y tienen un ángulo en común, que es el ángulo de 65. Ya con eso son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen dos lados proporcionales y un ángulo igual, ¿ok? Dos lados proporcionales y un ángulo igual. Lado, ángulo, lado. Vamos a leer los mensajes que me han mandado, ¿sí? Voy a revisar. Si tienen dudas, pregunten, porque después de esto vamos a pasar a congruentes, ¿sí? ¿Dudas hasta ahora? O sea, yo les expliqué los criterios, les mostré ejemplos. Sí, son proporcionales. Ajá, son proporcionales. Solamente tienen, o sea, yo demostré que por la información que me dieron, yo no tengo ninguna información de este lado. O sea, en el ejercicio yo no tengo nada, hacia la otra, no tengo ninguna información de este lado ni de este lado. Entonces, yo trabajo con lo que me están dando, ¿sí? 7, 17.5, 8,20 y 65 corresponde a 65, ¿ok? Entonces, ese es el criterio lado, ángulo, lado. Bueno, no recibí ningún mensaje. Supongo que hasta ahora está claro, ¿sí? Yo sé que puede ser un poquito confuso, sé que sí, a veces confunde un poquito, pero si son esos criterios, si los memorizan y los aprenden a reconocer cuando ven la figura, ya saben que para ser semejantes no tienen el mismo tamaño, ¿sí? Cosa que no pasa cuando son congruentes, ¿ok? Vamos a ver ahora, ¿sí? La regla para triángulos congruentes. Vamos a limpiar acá. A ver, me mandaron una pregunta. Sí, dice, ¿cómo veo los lados proporcionales? Eso no entendí muy bien. Dice Abdias Narváez. Ok. Los lados proporcionales, ¿sí? O sea, ¿cómo yo demuestro que son proporcionales? Yo veo la figura. Yo veo estas dos figuras. Yo no estoy segura si son proporcionales o no. Eso es lo que yo tengo que demostrar, ¿sí? Entonces yo digo, ok, bueno, el ángulo que tienen en común es este, 65, 65.
Si ellos de verdad son proporcionales, cuando yo divida esto, este lado del ángulo pequeño, del triángulo, perdón, pequeño, con este lado del triángulo, eso significa están en la misma proporción, están en la misma relación. Cuando yo divida este del ángulo pequeño con este del triángulo grande, perdón, triángulo grande, me debe dar el mismo resultado que si yo divido el otro lado, ¿sí? El otro lado que me están dando del triángulo pequeño con el lado que corresponde a ese, ¿sí? En el triángulo grande. 8 entre 20, cuando dividimos, también es 0.4. Cuando esto se cumple, quiere decir que esos dos triángulos están en proporción. Esos dos lados son proporcionales porque tienen el mismo factor, ¿sí? O sea, es como la misma tasa lo relaciona, ¿sí? O sea, en inglés sería, para los que saben, es the same rate, el mismo ratio, ¿ok? Están relacionados con la misma proporción. Proporción, sí, la palabra sería proporción. El mismo factor. 7 a 17.5, 0.4 y 8 entre 20, 0.4, ¿ok? Si yo divido, vamos a suponer que yo divida y yo divida y este me dio 0.4 y este me dio otra cosa, me dio 0.6. Ya con que eso pase, esto no es semejante y ya digo, no, no son semejantes y no continúo el ejercicio, ¿sí? Si eso pasa, ¿sí? Si eso pasa, que yo divida y yo no veo que haya relación. Claro, el ejercicio no me está diciendo cuál es el criterio. Si se dieron cuenta de eso, ¿no? O sea, el ejercicio solo muestra los triángulos y ustedes sabiendo que hay tres criterios, ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado o el otro que es lado, 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 ¿sí? Ahí es que yo voy a saber si cumple alguno de esos tres criterios, ellos van a ser semejantes, ¿sí? Si no cumple ninguno, no son y ya, o sea, escribo no son semejantes y listo, ¿sí? ¿Ok? A ver, sí, exacto, tienen la misma proporción, los mismos factores. Ok, muy bien. Ahora muy bien, vamos a pasar a la siguiente. A ver. Ok, a ver, acá. Ok, tenemos acá los criterios de congruencia, ¿sí? Los criterios de congruencia, ustedes van a decir, bueno, pero esto se parece mucho. Sí, se parecen, porque casualmente cuando estábamos trabajando los de semejanza, tuvimos un criterio que también era lado, ángulo, lado. Pero ¿qué pasa con la semejanza? No tienen el mismo tamaño. Con la congruencia deben tener el mismo tamaño, ¿ok? Vamos a ver, vamos a leer acá. Lado, ángulo, esto que parece chiquito aquí en verde, y lado, ¿ok? Lado, ángulo, lado, criterios de congruencia. Dos triángulos son congruentes si dos lados de uno tienen la misma longitud. Vean la diferencia, aquel era si son proporcionales, o sea, si estaban en el mismo factor, no necesariamente tienen el mismo tamaño, pero eran proporcionales, estaban relacionados por el mismo factor. Aquí no. Aquí si dos lados tienen la misma longitud que dos lados del otro triángulo, tienen que tener la misma longitud y los ángulos comprendidos entre esos lados tienen también la misma medida, ¿sí? Esa es la diferencia entre lado, ángulo, lado de este criterio de congruencia y lado, ángulo, lado de semejanza, ¿ok? Ahora vamos a ver esta. Ángulo, lado, ángulo. Aquí ven, ángulo, este verde, chiquitico acá, lado, lo que está en rojo, y el otro ángulo acá en verde. Dos triángulos son congruentes si dos ángulos interiores, o sea, dos ángulos internos, y el lado comprendido entre ellos tiene que ser el lado que está entre ellos, ¿ok? No otro lado por fuera, el lado entre ellos, ¿ok? Entre estos dos ángulos. El lado comprendido entre ellos tienen la misma medida y longitud respectivamente. El lado comprendido entre los dos ángulos es el lado que tienen en común, ¿ok? Y la otra que también pueden pensar, ok, porque otra vez lado, 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 sí, pero lado, lado, lado que sean iguales, no que sean proporcionales. Esa es la diferencia de este a semejante, ¿ok? De congruentes a semejantes. Semejante era que si yo dividía esa relación, me daba el mismo factor. Y yo demostraba, sí, son proporcionales, por lo tanto, son semejantes. Pero aquí tienen que tener el mismo tamaño.
Dos triángulos son congruentes si cada lado de un triángulo tiene la misma longitud que los correspondientes del otro triángulo. ¿Ok? La misma. Y por eso aparece rojo, 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 porque los tres tienen que ser, o sea, no, los tres lados del triángulo no es que tienen que ser iguales. O sea, este lado debe ser, si yo tengo estos triángulos, vamos a suponer, yo tengo el otro triángulo acá. El otro triángulo, oh no, este está azul. A ver, acá. Acá. Yo digo, bueno, este lado corresponde con este, porque vamos a suponer que este vale 3 y este también vale 3. Este lado corresponde con este porque si este vale 5, este también va a valer 5. Y este lado es congruente con este. Vamos a suponer que este vale 7, entonces este también vale 7. Lado, 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 dos triángulos son congruentes y cada lado de un triángulo tiene la misma longitud que su lado correspondiente en el otro triángulo. Este corresponde a este corresponde a este corresponde a este. ¿Sí? Esas son las reglas para congruentes, ¿ok? A ver acá. Size, have the same angles. Sí. Size, yeah. Sí, tiene que tener los mismos ángulos. Factors and angles are the same. Sí, ok, pero acá, por lo menos acá, cuando hacemos las proporciones, sí, ya sabemos que tienen que ser los mismos porque son del mismo tamaño, o sea, son todos igual tamaño, ¿sí? Ok, a ver, vamos ahora a pasar, ok, a ver, mostrarle los ejemplos. Voy a mostrarle un ejemplo de la congruencia, ¿ok? ¿Sí? En la figura tenemos acá, ¿sí? BC es igual a CD. Vamos a colocar color para que lo vean. Aquí aparece con rayas, pero vamos a colocar color para que lo vean mejor. A ver, me dicen, eso ya me está dando el ejercicio. No sé el valor del lado, ¿ok? O sea, no sé cuánto vale el lado, pero yo sé que BC es igual a CD. O sea, de aquí yo tengo dos triángulos. Dos triángulos me están diciendo que BC es igual a CD, ¿ok? O sea, esos dos lados tienen la misma longitud. Y AC tiene la misma longitud. Voy a colocar dos rayitas para decir que este tiene igual que CE, ok, que este, CE, ¿ok? Ok, y ¿qué más tengo? Ok, me piden calcular el valor de hallar 2x. Ok, bueno, esto ya es un poquito más, esto es más álgebra, ¿sí? O sea, esto tenemos que trabajar, hacer relaciones con lo que me están dando y ahí empiezo a resolver. Pero bueno, aquí lo tiene aquí abajo. Dice hallar el valor. Entonces yo acá, no sé si saben esa regla, pero lo voy a mencionar. Cuando yo tengo dos triángulos, perdón, en esta forma, ellos tienen estos ángulos que son opuestos por el vértice, ¿sí? Opuestos por el vértice quiere decir que si ellos están así, estas dos líneas se cruzan, este ángulo va a ser igual a este ángulo, ¿sí? Son ángulos verticales, se llaman ángulos opuestos por el vértice o ángulos verticales, ¿ok? Y ellos tienen el mismo valor. Entonces, ¿cuál teorema estaría aplicando aquí? Bueno, aquí lo tienen. ¿Cuál postulado? Acá abajo aparece, estamos aplicando lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Lado, el rosado con el ángulo acá en vino tinto y verde, ¿ok? Corresponde a este mismo del otro triángulo. ¿Son congruentes? Sí, son congruentes. Claro, aquí ya me piden otra cosa, me piden que calcule de los datos deducimos que son congruentes por lado, ángulo, lado, y yo puedo relacionar. Si eso es cierto, yo relaciono y busco lo que me están pidiendo. Ya eso es ya aplicaciones de esto más tipo álgebra, cuando ya necesitan que saben las reglas, ustedes dicen, bueno, sí, si ese teorema es cierto, si se cumple esa regla de congruencia, entonces quiere decir, ¿qué quiere decir? Voy a buscar de este ángulo vino tinto, el lado fucsia, 50 grados, el ángulo vino tinto, el lado fucsia, 5x. Quiere decir que 50 grados de uno va a ser igual a 5x, que fue lo que se hizo acá, y se resuelve x es igual a 50 entre 5 y yo encuentro el valor de x que es 10.
Esta pregunta pide el valor de 2x. Ah, bueno, pero ya esto es más álgebra. O sea, yo quería demostrarles la regla de L a L, ¿sí? Lado, ángulo, lado, para que sepan que tienen que ser iguales. O sea, yo escribo esto porque esto es igual a esto y esto es igual, no proporcional, igual, ¿ok? O sea, son exactamente igual. Obviamente, al ser igual, también son proporcionales, pero tienen exacto el mismo tamaño. El mismo tamaño, este verde vale igual que este verde, este fucsia vale igual que este fucsia, y esto vale igual que esto, son iguales, ¿sí? ¿Ok? Por ese lado es el LAL, y este último, bueno, este último de los teoremas que les voy a mostrar, o sea, es un ejemplo. Y sí, o sea, porque dividimos acá, o sea, ya yo sé que son iguales, entonces 50 es igual a 5x, de allí, de esa ecuación, encuentro el valor de x, que es 10, ¿ok? Ahora este otro ejemplo, porque normalmente, ok, ustedes pueden tener preguntas que les digan, demuestre si son congruentes. Ok, yo demostré, pero eso tiene aplicaciones, ¿sí? Eso tiene aplicaciones como esta. Ah, cuando yo sé que son congruentes, yo puedo hacer esa relación, decir, ah, bueno, yo sé que si son congruentes, entonces esto es igual a esto, y puedo encontrar otras cosas que me estén pidiendo en el ejercicio. Pero debo saber las reglas de congruencia, ¿sí? Si sé las reglas, sé hacer eso, ¿ok? Y este otro, en la figura, calcular x, y x está aquí. Pero ya me dicen que AB, esto es dado, esto no, eso ya ya el ejercicio lo está diciendo. AB es igual a BD. AB es igual a BD. Entonces, ok, AB es igual a BD. Ok. ¿Y qué más? Bueno, este ángulo es de 90, este ángulo es de 90, y aquí también de 90, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué estoy relacionando aquí? Ah, y aparte, como estas dos líneas se cruzan, lo que dije hace rato de los ángulos verticales, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Qué aplica en este caso? El teorema de ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Amarillo, que es un ángulo, fucsia, que es el lado, verde, que es el otro ángulo, ¿sí? O sea, aquí sería ángulo, lado, ángulo, ¿sí? El lado está entre los dos ángulos, como dije, el lado tiene que estar entre los dos ángulos. Lo mismo aquí, amarillo, rosado, verde, ángulo, amarillo, lado en rosado y el otro ángulo verde, ¿sí? Entonces, ¿qué regla estamos aplicando acá? Ángulo, lado, ángulo, pero tiene que ser iguales, o sea, no me están diciendo que son iguales. AB tiene la misma longitud que BD, este ángulo 90, este ángulo también 90. Lo que pasa es que yo pinté, pero aquí está 90, 90, ¿sí? Ese cuadrado significa 90 grados. Y debo saber por reglas que estos dos ángulos son iguales, ¿ok? Son ángulos verticales. Y como ya les dije, bueno, aquí aparece alfa es igual a alfa, son iguales, ¿sí? Y después ya sabiendo eso, yo puedo aplicar las reglas y encontrar todo lo que me pidan después, ¿ok? Todo lo que me pidan después de álgebra, me pueden dar una ecuación y yo formarla de esa relación que ya yo sé entre los lados por ser triángulos congruentes, ¿ok? Voy a pasar al siguiente porque ya no nos queda tiempo, ¿ok? A ver, voy a pasar al siguiente. Esto es, o sea, esto es en general triángulos y coordenadas, ¿sí? Bueno, ya ustedes recuerdan que es coordenadas y cómo se grafica un punto y en el plano, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos relacionar los triángulos en el plano? O sea, ¿qué aplicaciones? Aparte de todo lo que ya hicimos, ¿sí? Hay oportunidades hay ejercicios que por lo menos dan el triángulo, así como este. Y dicen, dado este triángulo, calcular el perímetro. Ok, yo tengo yo no tengo cuánto valen los lados. Yo no sé cuánto vale este lado, ni sé cuánto vale este lado, no sé nada de eso. Pero me dan los valores de los puntos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es la aplicación? Bueno, cuando ya se tiene eso, cuando yo grafiqué o me dieron las coordenadas, yo puedo encontrar este lado, yo puedo encontrar la longitud utilizando esta fórmula que voy a colocar acá. Esto se llama distancia entre dos puntos, ¿ok? Cuando ya ustedes saben reconocer los puntos, ustedes buscan la distancia entre los dos puntos, eso sería acá sería, mira, vamos a ponerlo acá rapidito para que más o menos tengan una idea, x1, y1, x2, y2, ¿ok? Como estoy trabajando con dos puntos, entonces yo sustituyo esto acá
y encuentro cuál es la distancia entre ellos, ¿ok? Un ejemplo, lo voy a hacer solo para este lado para que tengan una idea, ¿ok? Yo lo voy a resolver acá para que ustedes vean. Por lo menos si yo necesito encontrar la distancia entre estos dos puntos, distancia. Aunque realmente debí hacerlo con este que era más fácil. Vamos a hacerlo con este que es más fácil, ¿sí? Voy a hacerlo con este para que lo vean mejor. La distancia, o sea, si es perímetro, saben que perímetro es el alrededor de la figura. Tengo que encontrar todas las distancias. Vamos a ver acá, distancia, y voy a llamar a este x1, y1, y este va a ser x2, y2, ¿ok? Si yo sustituyo esta fórmula acá, yo digo, bueno, x2 menos x1, x2 es 5, x1 es 1, ¿ok? Y la otra, x2, y2, sigo la fórmula, y2 menos y1, ¿ok? ¿Y cómo me daría esto? Esto sería 5 menos 1 es 4 al cuadrado, 5 menos 1, claro, eso después con más tiempo, cuando nos volvamos a ver en otra clase, si podemos extender un poquito más, lo hacemos, ¿ok? 16, aquí daría 16 más 16 sería la raíz cuadrada de 32 y con su calculadora buscan la raíz cuadrada de 32 y eso es la longitud. Vamos a sacarlo acá rapidito. La raíz cuadrada de 32, 5.6. Ese es el valor de ese lado. Ese lado tiene una longitud de 5.6. Y entonces usando lo mismo encuentran este, usando lo mismo encuentran el otro lado, usando la misma fórmula. Y luego, si me piden perímetro, por ejemplo, lo sumo todo y ese es el perímetro del triángulo, ¿sí? Y así son las aplicaciones que puede tener cuando un triángulo está dado solamente, o sea, están dados sus vértices en el sistema coordenado, ¿ok? ¿Sí? Bueno, con eso estamos listos. Voy a leer rápido las preguntas, a ver. A ver. Bueno, no hay preguntas, me estaban diciendo muy bien, me mandaron que si era 32, sí, o sea, raíz cuadrada de 32, sí, perfecto, es la raíz cuadrada de 32, muy bien. ¿Ok? Y esas son generalmente las aplicaciones. Yo, de todas formas, en lo que terminemos, voy a enviar, o sea, voy a facilitar esta presentación para que se las hagan llegar a ustedes y cualquier cosa que puedan volverla a revisar y ver los ejemplos. ¿Sí? Yo la voy a enviar para que se la faciliten, ¿ok? Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno, fue mucho contenido para el tiempo que teníamos, pero traté de abarcar todo lo máximo posible. Muy bien, ¿alguna pregunta para poder despedir en la tarde de hoy a la profesora? Bien. Ok. Bueno, dice que todo está claro. Muy bien. Gracias, Dani. Qué bueno, yo también considero lo mismo, profesora. Yo creo que a pesar de que el contenido es un poco complejo, pues usted se esmeró en poder dar la explicación sabia para que los estudiantes pues pudieran comprender los ejercicios. Gracias. Sí, bueno, traté Por lo lo que posible de ve, abarcar lo máximo que pudiera, porque sí es un contenido largo, sí. sí, pero creo que usted se basó en lo esencial para poder, para que los estudiantes pudieran comprender el contenido. De verdad que la felicito, profesora, tiene una gran vocación y sobre todo el esmero que pude apreciar para brindarle ese apoyo a los estudiantes. Bien, Gracias. no sé, profesora, si quieres decir algo para poder despedir, aunque ya escribieron algo por aquí en inglés, para despedir el día, la tarde de hoy. Bueno, creo que lo que les había dicho inicialmente, que traté de incluir lo máximo que pudiera en cuanto a todos los temas que teníamos que trabajar hoy, y que bueno, cualquier duda, si en otra clase futuro más adelante se relaciona a lo que hemos visto hoy, volvemos a repasarlo, ¿ok? No hay problema y yo voy a facilitar esta presentación para que la tengan y la revisen cuando quieran, ¿sí? Excelente, bueno, profesora. Quiero darle las gracias a todos los asistentes, muy productiva la explicación del día de hoy, de la explicación de la profesora, y a usted, profesora, agradecida también por esa vocación que tiene y buscando lo más mínimo para poder llegar ese conocimiento a los estudiantes. Gracias. No tenemos nada que decirlo, sino esperarla con ansias la próxima semana o cuando corresponda, y muy contentos porque estoy segura que los estudiantes están contentos también de saber que usted les va a facilitar este video para que ellos puedan retroalimentar lo que vieron el día de hoy. Aquí dice, nos vemos en la siguiente clase, así es, que tengan una bonita tarde y Igual. bueno,
para todo. Gracias, profesora. Bye, bye. Hasta luego. Bye, Hasta nos luego. vemos. Adiós. Bye,